Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar con el curso de preálgebra. En particular, hoy vamos a tratar de la unidad 3 de teoría de números, el mínimo común múltiplo, la unidad del mínimo común múltiplo. Bien, supongamos que A y B son dos números enteros y que son positivos. En esta unidad principalmente vamos a trabajar todo con números positivos y enteros, o sea, enteros positivos. Si el número si un número es múltiplo de A y de B, vamos a decir que ese número es un múltiplo común de A y de B. O sea, es un múltiplo que es común a ambos. ¿Vale? Eh, por ejemplo, no sé, el 6 es múltiplo común de 2 y de 3. O el... porque 2 por 3 es 6, pero otro que no sea así directamente. El 18 también es múltiplo común de 2 y de 3. ¿Por qué? Porque 2 por 9 es 18 y 3 por 6 es 18. ¿Vale? O sea, si es, o sea, es un número A y B, decimos que es múltiplo común de A y de B cuando es múltiplo de ambos números a la vez. El número, el menor de estos números, o sea, el más pequeño, de los enteros positivos, que es múltiplo de A y de B a la vez, se llama mínimo común múltiplo de A y de B. Y para que tengan una idea, por ejemplo, el 12 es múltiplo común de 2 y de 3, y el mínimo común múltiplo de 2 y de 3 es 6. Es el más pequeño de los múltiplos comunes entre 2 y 3. Pero el 12 también es múltiplo común de ellos. En esta unidad lo que haremos será explorar esta herramienta del mínimo común múltiplo y ver dónde se puede usar. Y también podemos referirnos al mínimo común múltiplo de A y de B de esta forma, MCM, o sea, mínimo común múltiplo de A y B. Así que podemos escribir mínimo común múltiplo de 2 y de 3 es igual a 6. ¿Vale? Estamos escribiendo esto mismo que hemos escrito aquí con palabras, de esta forma reducida puede también escribirse. Vale, podemos extender el concepto de mínimo común múltiplo a cualquier número de enteros. No necesariamente tienen que ser dos enteros, sino que pueden ser, por ejemplo, tres. Por ejemplo, el 12 va a ser el mínimo común múltiplo de estos tres números, de 2, 3 y 4. O sea, es el mínimo común múltiplo de esos tres enteros. Y lo que vamos a escribir es así, mínimo común múltiplo, 2, 3, 4, igual a 12. ¿Vale? De la misma manera que con 2, podemos hacerlo con 3, con 4, con 5, con cualquier cantidad de enteros. Claramente, mientras más sean, más complicado es en cierta medida. Bien, vamos a ver este problema. Problema 3.25 es el primer problema de la sección. Recuerden, dice, enumere los 5 primeros múltiplos positivos más pequeños de 18. Enumere los 5 múltiplos positivos más pequeños de 24. O sea, los más pequeños, o sea, los múltiplos positivos de 24 que sean más pequeños. Y enumere los 3 múltiplos comunes positivos más pequeños de 18 y 24. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 18 y 24 y cómo se relacionan los múltiplos comunes que has encontrado en el apartado C con el mínimo común múltiplo? ¿Vale? Vamos a trabajar en esto. Recuerden, pausenlo, ustedes intenten resolverlo y nosotros vamos a ir a nuestro cuaderno para resolverlo allí. Vale, aquí tenemos el apartado escrito. Vamos a hacer el apartado A de escribir los 5 primeros múltiplos más pequeños que tenemos de 18. Evidentemente estos números van a ser los que están formados por 18 por 1, que es igual a 18, 18 por 2, que es igual a 36. Por otra parte tenemos 18 por 3, que es igual a 54. 18 por 4, que es igual a 72. Y finalmente tenemos 18 por 5, que es 90. ¿Vale? Esos son los 5 primeros múltiplos que tenemos de 18. Ahora vamos a hacer lo mismo para los múltiplos del 24. Vamos a tener igual 24 por 1, que es 24. 24 por 2, que es igual a 48. 24 por 3, que es igual a 72. Después tenemos 24 por 4, que es igual a 96. Y por último, 24 por 5, que es 120. ¿Vale? Entonces tenemos los múltiplos de 18 y de
y de 24. Y ahora, de los dos primeros apartados, vemos que el 72 aparece como múltiplo tanto de 24, perdón, aparece como múltiplo de 24, aquí está, y también aparece como múltiplo de 18. Entonces, pues bueno, podemos ver que el 72 es un múltiplo común entre ellos dos. No solamente es un múltiplo común, sino que es el más pequeño, porque anteriormente no hay ninguno que sea múltiplo común. Pero para ver cuáles van a ser los otros hay que extender nuestra lista. ¿Vale? Vamos a escribir los múltiplos de 18. Vamos a escribir más. Tenemos el 18, tenemos el 36, tenemos el 54, tenemos el 72, tenemos el 90 y ahora tenemos que seguir. 18, porque tenemos que llegar a 3. 18 por 6 es 108. Bueno, es ir sumando 18. Aquí sería después 126, 144, 162, 198, 216, vamos a sumar uno más, y 234. ¿Vale? Algo así. Y podemos seguir hasta el infinito. Por otra parte, los múltiplos de 24, pues tenemos primeramente, bueno, los primeros que hemos anotado, 24, 48, 72, 96, 120, y ahora tenemos que seguir haciendo, o sea, 24 por 6, 24 por 7, o simplemente ir sumando aquí 24, que esto es 144, 168, 192, 216 y 240, más o menos, sí. 24 por 10, 240. Más o menos, tenemos ahí unos cuantos. Pero fíjense que aquí tenemos en común entre ambos. Habíamos señalado antes el 72 que aparecía en ambas listas. También tenemos en ambas listas el 144, está aquí y está aquí. Y tenemos en ambas listas el 216. Así que esos son los tres primeros que tenemos, ¿vale? En el apartado D, perdón, en este apartado mismo C, cuando nos piden los múltiplos comunes, los primeros tres múltiplos comunes de 18 y 24, pues son el 72, el 144 y el 216, ¿vale? Son los que están en ambas listas al mismo tiempo, los tres primeros. Y ahora nos piden el mínimo común múltiplo. Pues el mínimo común múltiplo evidentemente es 72. En el D tenemos mínimo común múltiplo entre 18 y 24. Esto va a ser igual a 72. Y fíjense que en el apartado C es, bueno, el mínimo común múltiplo coincide con el primero que aparece ahí, pero fíjense que al hacer la lista esta de múltiplos, todos son múltiplos de, o sea, el 144 es múltiplo de 72 y el 216 también es múltiplo de 72. ¿Vale? Podemos, si quieren, podemos comprobarlo en la calculadora, dividiendo, para que podamos verlo. ¿Vale? Y no lo va a hacer de los otros, ¿vale? Si nosotros multiplicamos o dividimos, por ejemplo, 72, o sea, no sé, 240 entre 72 no va a dar exacto. ¿Vale? Entre 72. Este resultado no va a dar exacto, va a dar con decimales. Pero si nosotros la división que hacemos es, en lugar de 240, el 144, pues eso nos va a dar 2. Y si nosotros la división que hacemos es 210, 6 entre 72, nos va a dar 3. Y así, ¿vale? Esos son los múltiplos
esos primeros que aparecen como múltiplos comunes van a ser múltiplos de este primero que hemos hallado, el mínimo común múltiplo, el 72. ¿Vale? Eso lo podemos expresar como 144 es igual a 72 por 2, perdón. Y 216 es igual a 72 por 3. Y ese sería el apartado D de este ejercicio. ¿Vale? Ese sería todo el ejercicio. Notemos que hacer las listas estas es bastante tedioso en la práctica. ¿Vale? Hacer estas listas se puede hacer bastante largo y tedioso. Con lo cual, tenemos que buscar otra forma de encontrar el mínimo común múltiplo. Y para ello nos va a ayudar la factorización, que es algo que hemos estudiado que hemos estudiado, ¿vale? Estas listas vamos a regresar a la presentación. Estas listas de los mínimos comunes, de todos los múltiplos en común, para hallar el mínimo común múltiplo no son muy eficientes, ni hallar todos los múltiplos de cada una de las listas, porque además cuando tengamos números. Bueno, ya estos 18 y 24 eran complicaditos, pero números más complicados es aún más difícil. Entonces tenemos la factorización prima, que nos va a proporcionar un método eficiente para poder hacerlo. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. En este problema, el siguiente problema que proponemos es el 3.26 y nos piden que encuentre la factorización prima de los 5 múltiplos positivos de 18 y que compares esta factorización prima con la factorización prima del 18. Vale, vamos a regresar a nuestro cuaderno para resolverlo. Ustedes pausen el vídeo, intenten resolverlo y si no, pues, o incluso si lo logran resolver, pueden ver la respuesta. Y mi recomendación es esa, que la vean, porque tal vez hay algo interesante que ustedes hayan pasado por alto y que nosotros lo comentemos en la respuesta que aportemos. Vale, vamos a empezar. Notemos que tenemos, o sea, los primeros múltiplos de 18 eran 18, tenemos aquí 18, 36, 54, 72 y 90. 36, 54, 72 y 90. Vale, son los primeros 5 múltiplos de 18. Y notemos que el 18 se puede escribir como 2 por 9. El 9 es 3 al cuadrado, así que esto es 2 por 3 al cuadrado. Vale, esa quedaría la descomposición del 18. Vale, entonces tenemos 1 por 18, voy a escribirlo abajo, es igual a 1 por 2 por 3 al cuadrado, y eso queda como 2 por 3 al cuadrado simplemente. Por otra parte, el segundo número, el 36, notemos que como es un múltiplo de 18, es 2 por 18. ¿Vale? Este es 18, es igual a esto. Ahora el 36, que es el segundo múltiplo, es igual a 2 por 18. Y este 2 por 18 lo podemos escribir como 2 por, y ahora 2 por 3 al cuadrado, que es la descomposición del 18. Y ahora este 2 lo podemos pasar a nuestra, o sea, podemos añadirlo aquí, incluirlo en la descomposición en factores. Quedaría 2 a la 2 por 3 a la 2. ¿Vale? Por otra parte, si lo que hacemos es 3 por 18, que es 54, 54 se puede escribir como 3 por 18, así que esto nos va a quedar 3 por, y aquí quedaría 2 por 3 al cuadrado. Y el resultado de esto va a ser 2 por 3 a la 3. Por otra parte, si tenemos el 72 lo podemos escribir como 4, ¿vale? 4 por 18. Pero el 4 es como tener 2 al cuadrado por, y ahora aquí 2 por 3 a la 2. Ahora, ¿cuántos 2 tenemos? Tenemos 2 aquí y 1 aquí, son 3. Entonces tendríamos 2 a la 3 por 3 a la 2. Eso sería el 72. Y por último, si el 90, que es, por ejemplo, 5 por 18, pues esto lo que nos quedaría es 5 que multiplica 2 por 3 al cuadrado. Y el resultado de esto va a ser 2 por 3 al cuadrado por 5. ¿Vale? Y tenemos aquí la descomposición de todos los números. Fíjense que cada múltiplo de 18 es el producto de 18 por algún entero positivo.
Por lo tanto, la factorización prima de cualquier múltiplo de 18 debe incluir los factores primos de la factorización prima del 18. Es decir, la factorización prima de cualquier múltiplo de 18 debe tener el 2 elevado a la 1 y el 3 elevado a la 2 como mínimo. Fíjense aquí. El 2 aquí está a la 1. Y 3 a la 2. Por otra parte, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos el 2 a la 2. Y aquí el 3 a la 2. Aquí tenemos el 2 a la 1. Y el 3 a la 3. En esta de aquí tenemos el 2 a la 1, a la 3, perdón. Y el 3 a la 2. Y en esta de aquí tenemos el 2 a la 1 y el 3 a la 2. ¿Vale? Se repite siempre. Siempre va a ser, este grado de este exponente va a ser menor que este que aparece aquí. ¿Vale? Aquí está el 3 a la 2. Y en todas las demás opciones es a la 2 o un número mayor o a la 3. Y aquí este 2 a la 1 ocurre lo mismo. Tienes 2 a la 1 aquí y en todos estos aparece un valor mayor o igual que 1. ¿Vale? ¿Por qué? Porque simplemente lo que estamos haciendo es multiplicando el 18 por números enteros. O sea, estamos añadiendo factores a su descomposición. Si lo vemos con legos, si tuviésemos la descomposición, ¿no? del 2 por 3 al cuadrado, tengo un vídeo al respecto de cómo usar descomposición de factores utilizando legos. Vamos a suponer que el 2 es el rojo y después tienes el 3 son cuadraditos azules. ¿Vale? Multiplicar por otro es como añadir más cuadraditos a esto, con lo cual estos siempre se van a mantener. Lo que vas a tener van a ser otros cuadraditos, otros bloques. Esos bloques son o más bloques rojos o más bloques azules o bloques de otro color. Pero estos tres siempre se van a mantener en todos los múltiplos de 18. ¿Vale? Esa es la idea que está detrás. Vale, vamos a continuar vamos a ir nuevamente a la presentación. Y lo que tenemos en este problema es la factorización prima del 72 es 2 a la 3 por 3 a la 2. Utiliza esta factorización prima dada de cada número a continuación para determinar si el número es múltiplo de 72 o no. ¿Vale? Y después lo podemos comprobar si lo desean en la calculadora. Vamos a regresar al cuaderno para hacerlo ahí y ustedes lo hacen en su cuaderno. Vale, tenemos 2 a la 5 por 3 a la 3. Y sabemos que el 72 es igual a 2 a la 3 por 3 a la 2. Vale, por lo que hemos visto anteriormente, por lo que hemos comentado, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que digamos que cada número aparezca, para que sea un múltiplo de 72, tenemos que multiplicarlo por algo más. O sea, cada 2 que aparezca en la descomposición factorial de cada uno de estos números tiene que aparecer por lo menos 3 veces. Y cada 3 por lo menos 2 veces. O sea, la idea es tenemos 3, 2 y 2, 3. Entonces, si tenemos un múltiplo de 72, tenemos que tener más de 3, 2 y más de 2, 3. ¿Vale? Esa es la idea que está detrás. Aquí fíjense que lo que tenemos en este caso, el 2 a la 5 por 3 a la 3, aquí tenemos 5, 5, 2 y tenemos 3, 3, con lo cual tenemos más que lo que hay aquí. O sea que si se fijan, si esto lo agrupamos, esto podríamos, sacando este factor de acá, lo podríamos escribir como 2 a la 5 por 2 a la 3, ¿vale? El 2 a la 5 lo podemos escribir como 2 a la 2 por 2 a la 3. Y por otra parte, el 3 a la 3 lo podemos escribir como 3 a la 1 por 3 a la 2. ¿Vale? Lo único que he hecho es desagrupar eso. Y aquí tenemos el 2 a la 3 y 3 a la 2, que son los factores del 72, que son estos que están aquí. O sea que si esto ahora lo agrupamos, pues vamos a tener 2 a la 2 por 3 a la 1.
Y esto multiplicado por, si quieren podemos usar paréntesis, por 2 a la 3 por 3 a la 2. Vale, esta parte de aquí es el 72 y esto es otro número, con lo cual, bueno, podemos buscar qué número es 12, porque es 4 por 3, 12. Entonces, este número, el 864, es 12 por 72, así que sí es múltiplo de 72. ¿Vale? Es la idea que está detrás. Y podemos comprobarlo en la calculadora, si usamos la calculadora y damos aquí a 864 entre 72 y efectivamente nos da 12, que es lo que nos debería dar. Vale, vamos ahora a ver en el apartado B. En el apartado B, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos 2 a la 4 por 5 a la 2. Fíjense que aquí este tiene suficientes 2, porque tiene 4 2, tiene 4 bloquecitos de 2, pero no tiene ningún bloquecito de 3, con lo cual no podemos escribirlo como esto que está aquí multiplicado por otra cosa. ¿Vale? Entonces este no va a poder ser un múltiplo no vamos a poder escribirlo como un múltiplo de 72. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tiene al 3 como factor primo. No se puede porque no tiene a 3 como factor primo. De hecho, vamos a comprobar que si nosotros ahora tomamos el 400, ¿vale? 400, y lo dividimos entre 72, pues el resultado es una fracción, no es un número, no es un resultado exacto, con lo cual este no se puede. ¿Vale? Ahora el apartado B, C, perdón. En el apartado C lo que tenemos es 1008. Bueno, vamos a escribir directamente la descomposición en factores. Es 2 a la 4 por 3 a la 2 por 7 a la 1. Fíjense, aquí tenemos 4, 2 y 2, 3. Nosotros necesitamos 3, 2 y 2, 3. Como tenemos más, ese sí lo podríamos escribir como 72 por otra cosa. Para comprobarlo, vamos a hacer, ¿no? Los factores, vamos a separarlos. Fíjense, habíamos dicho que teníamos el 2 a la 4, lo podemos escribir como 2 a la 1 por 2 a la 3. El 3 a la 2 lo dejamos así porque es justo lo que necesitamos, ¿vale? Aquí fíjense, como tenemos 4 nos sobra un 2, con lo cual podemos sacar 1. Y el 7 tampoco lo necesitamos, nos sobra también. Ahora agrupamos y tendríamos 2 a la 1 por 7 a la 1, ¿vale? Que son los que sobran, por estos dos, que son los que, perdón, que son los que incluyen al 72. ¿Vale? 2 a la 3 por 3 a la 2. O sea que esto va a ser igual a este número, es 14 por 72. Y vamos a comprobarlo. Si nosotros ponemos 1008 aquí, y dividimos esto entre 72, efectivamente nos da 14. Así que lo que hemos hecho es correcto. Y ahora vamos a hacer el apartado D. ¿Vale? En el apartado D tenemos 2 a la 2 por 3 a la 6. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Fíjense que el número de 2 que tenemos es menor que el número de 2 que hay aquí. No importa que haya más 3. Aquí hay 3 a la 6. Aquí 3 a la 2. Tenemos 3 de sobras. Nos sobran 4 3. Pero nos falta un 2. Y como nos falta un 2, no vamos a poder escribirlo como 72 por otra cosa. ¿Vale? Tiene que contener completamente la descomposición del 72 para poder ser un múltiplo del 72. ¿Por qué? Porque recuerden que hallar múltiplos es como multiplicar, como añadir otros factores a los que ya tenemos. Entonces, si no tenemos digamos, si la descomposición factorial o los elementos que aparecen, cada uno de los bloquecitos, cada uno de los números que aparecen en la descomposición factorial del 72 no aparece tantas veces o más como las que aparecen en el 72, pues no vamos a poder escribirlo. Entonces este no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque
solo tiene 2 y nosotros necesitamos 3, ¿vale? Solo tiene 2 veces el 2 y necesitamos 3. ¿Vale? Si ahora nos fijamos y hacemos la división esa de 2916 y lo dividimos entre 72, pues vemos que no da exacto, ¿vale? No se puede escribir como 72 por otro número, no es múltiplo de 72. ¿Vale? Espero que haya quedado claro, es importante. Lo que resumimos es que tiene que contener completamente a la descomposición factorial del 72 para poder ser múltiplo de 72. Cada uno de los factores tiene que aparecer tantas veces o más como los que aparece en el 72. O sea, el 2 tiene que aparecer 3 veces o más, el 3 tiene que aparecer 2 veces o más. Si una de las dos cosas no se cumple, no se puede hacer la descomposición. Pueden sobrar todo lo que quiera, pero mínimo tienen que aparecer 2, 3 y 3, 2 para que sea un múltiplo de 72. ¿Vale? Vamos a regresar a la presentación. Entonces es importante, sea n un número entero positivo, la factorización prima de cualquier múltiplo de n, cualquiera, incluye a la factorización prima de n. O sea, tiene que incluirla completamente. Es decir, cada primo de la factorización prima de n, cada primo que aparezca ahí, va a estar en la factorización prima de cada múltiplo de n. O sea, cada primo que aparezca en n va a tener que estar en cada uno de los múltiplos de n. Y va a elevarse, se eleva a una potencia al menos tan grande, o sea, mayor o igual, en el múltiplo que en n. O sea, lo que decíamos, por ejemplo, el 72. En el 72 teníamos 2 a la 3 por 3 a la 2. Entonces, todos los múltiplos de 72 tienen que incluir el 3 y el 2. Y no solamente tienen que incluir el 3 y el 2, sino que tiene que incluir el 2, tiene que incluirlo 3 o más veces. O sea, la potencia de cualquier múltiplo tiene que incluir al 2 3 veces o más. Y al 3 2 veces o más, porque aquí aparece 3 a la 2. ¿Vale? Si hubiésemos tomado otro número, por ejemplo, no sé qué número es, pero si aquí yo en lugar de esto pongo aquí 5 a la 4, pues un múltiplo de este número tiene que tener 4 5 o más. Si tiene un 5 o 2 5, ya no puede ser múltiplo de este número. ¿Vale? Tiene que incluir a toda la descomposición o más que eso. Esa es la idea. Todo esto tiene que estar metido dentro de la descomposición de cualquier múltiplo de este número. Si lo ven con Legos, de verdad que es muy visual. ¿Vale? Ustedes le asignan colorcitos y entonces tienen dos bloquecitos que van a ser, o sea, la cantidad, en dependencia de la cantidad de bloques que haya, pues añadimos, no sé, si tienes, por ejemplo, ese mismo número, 2 a la 3 por 3 a la 2 por 5 a la 4, pues vas a tener dos bloques del color del 2, perdón, 3 bloques del color del 2 porque está elevado a la 3, 2 bloques del color del 3 porque está elevado a la 2 y 4 bloques del color del 5. ¿Vale? Tenéis ese número formado por bloques. Cualquier múltiplo de ese número es añadir más bloques. Tiene que incluir todos esos bloquecitos que están aquí. Entonces lo que hacemos es añadir más. Vale, vamos a comprobar lo que hemos hecho en los apartados anteriores. En el apartado C queremos comprobar si esto, 2 a la 4 por 3 a la 2 por 7 a la 1 es o no múltiplo de 2 a la 3 por 3 a la 2. ¿Vale? Fue lo que hicimos en el cuaderno. Y observemos sucesivamente cada uno de los factores primos. Tienes 2 a la 3 y 3 a la 2. El exponente 2 en este número, en el número que nos dan como múltiplo, como posible múltiplo, ¿vale? Es este de aquí, es 4. ¿Vale? Ese exponente del 2 es 4.
es mayor que el exponente del 72, que es 3. Y por otra parte, el exponente 3 en 72, fíjense que aquí es 3 a la 2 y ese exponente es 2, que es igual al exponente, o sea, es mayor o igual, también necesitamos, con que sea igual nos basta, al exponente del 72, que también es 2. ¿Y eso qué implica? Como cada primo de la factorización de 2 a la 3 por 3 a la 2 se eleva a una potencia mayor o igual que esta que está aquí, ¿vale? O igual en ese otro número, entonces sabemos que el 2 a la 3 por 3 a la 2 va a ser múltiplo, o va a ser divisor de este, o lo que es lo mismo, este número 2 a la 4 por 3 a la 2 por 7, va a ser un múltiplo de 72, de 2 a la 3 por 3 a la 2, ¿vale? La idea es esa, es ir comprobando cada uno de los factores y ver, primero, que aparezca cada uno de los factores y segundo, que el grado en el múltiplo o en el posible múltiplo tiene que ser mayor o igual que el grado en el número original para cada uno de los factores. Si eso se cumple, es un múltiplo. Si no se cumple, no lo va a ser. ¿Vale? Es la idea que está detrás. Vale, vamos ahora cómo podemos utilizar las factorizaciones primas para encontrar el mínimo común múltiplo de 24 y 90. Intenten hacerlo ustedes, aunque entiendo que puede ser un poco complicado. Si no, pues, pero siempre intentándolo ustedes, revisen la solución que vamos a aportar ahora mismo, inmediatamente, ¿vale? Vamos a regresar a nuestra presentación, a nuestro cuaderno para hacerlo allí. Y tenemos el mínimo común múltiplo de 24 y de 90. Lo primero que vamos a hacer es hallar la descomposición en factores de 24 y 90, porque es ahí donde está la clave. ¿Vale? La clave está en la descomposición factorial de este número. El 24 es igual a ¿qué? Fíjense que 24 es como 6 por 4, o 8 por 3 también puede ser, creo que es más fácil 8 por 3. 8 por 3. El 8 es 2 a la 3, ¿vale? Y el 3 se queda así, 3. Entonces quedaríamos 2 a la 3 por 3. Y ahora, por otra parte, el 90 es 10 por 9. El 10 es 2 por 5. Y el 9 es 3 al cuadrado. Así que su descomposición es 2 por 3 al cuadrado por 5. ¿Vale? Y ahora vamos a analizar qué es lo que tiene que suceder. Notemos que la potencia de la factorización prima del 24, de cualquier múltiplo de 24, fíjense que aquí el 2 está elevado a la 3. ¿Vale? Aquí el 2 está elevado a la 3. Con lo cual, la factorización prima debe ser de al menos 3. ¿Sí? No puede ser menor que 3. Aquí voy a poner un 1 aquí y un 1 acá, para que quede claro. Por otra parte, aquí está a la 1, 2 a la 1. Entonces, el más grande, fíjense que es este 2 a la 3. O sea, si tiene 2 a la 3, si tiene 3 bloquecitos de 2, va a cumplir con la condición de que sea múltiplo de 24, al menos respecto al 2, y va a cumplir también con la condición de que sea múltiplo de 90, porque para que sea múltiplo de 90 solamente necesita un bloquecito de 2. O sea, solamente necesita que tenga un 2 en su descomposición, no necesita más de 1. ¿Vale? Entonces, para cumplir ambas condiciones, debe tener al menos 3. O sea, esto significa que en la factorización de el mínimo común múltiplo de 24 y 90, ¿vale? Tiene que ser 2 a la 3 por algo más, que todavía no sabemos qué es, ¿vale? Y vamos a averiguarlo ahora mismo. Entonces sabemos que tiene que incluir el 2 a la 3. No puede... Tiene que incluirlo, ¿por qué? Porque aparece aquí 2 a la 3, aquí 2 a la 1, el más grande es 2 a la 3. Como tiene que incluir ese elemento
elevado al grado igual o mayor que el que aparece en el... O sea, tiene que incluir el 2 elevado a la 3 para que sea múltiplo de 24 y el 2 elevado a la 1 para que sea múltiplo de 90. Si incluye 2 a la 3 ya es suficiente porque también cumple con la condición de 2 a la 1. Por otra parte, ahora vamos al siguiente factor, que es el 3. Ya sabemos que incluye 2 a la 3. Ahora, en la potencia 3, la factorización prima de un múltiplo de 24 debe ser al menos 3 a la 1. Aquí es 3 a la 1. ¿Vale? Debe incluir 3 a la 1. O sea que debemos tener al menos un 3. Pero por otra parte, aquí lo que tenemos son 2 3, con lo cual este es 3 a la 2. Así que para que sea múltiplo de 90, debe tener dos bloquecitos de 3. Si tiene 2, evidentemente tiene 1, con lo cual si está como 3 a la 2, también va a cumplir como 3 a la 1. Entonces vamos a poner 3 a la 2, ¿vale? Que es el más grande de ellos. Y ahora sabemos que la factorización debe incluir, por otra parte, el 5. ¿Por qué tiene que incluir el 5? Porque aquí tenemos aquí el 5 a la 1. Es cierto que para que sea múltiplo de 24 no hace falta que tenga 5, pero para que sea múltiplo de 90 sí. Con lo cual el 5 tiene que aparecer para que pueda ser múltiplo de 90. ¿Vale? Entonces ahora tenemos que poner por 5 a la 1. Y este es el menor número que podemos encontrar que cumple con las condiciones de ambos a la vez. O sea, que sea múltiplo de 24 y que sea múltiplo de 90. Es el más pequeño de todos los números que podemos construir. No hay ninguno que sea menor que este. ¿Por qué? Porque si tú le quitas a cualquier potencia de estas que está aquí, ¿vale? A cualquiera de estos, al 2 o al 3 o al 1 o al 5, perdón, le quitas algo en los grados, o sea, es como si le quitas algún bloque, ya no va a incluir a estas descomposiciones. Ya no va a incluir el 2 a la 3 por 3 a la 1. Si tú quitas de aquí un 2, por ejemplo, te queda 2 a la 2 y entonces ya no va a incluir al 2 a la 3 del 24 y con lo cual ya no va a poder ser múltiplo de 24. Eso si quieren podemos comprobarlo. Podemos usar la calculadora y comprobarlo. ¿Vale? Si tenemos, por ejemplo, el 2 a la 2 por 3 a la 2. Fíjense que he puesto en el 2, he puesto a la 2, ¿vale? Para comprobar de que realmente con eso no es suficiente. Por 5, este número es 180 y 180 no puede ser divisible entre 24, ¿vale? No lo va a ser. Y lo vemos ahí. Pero ahora, si nosotros en lugar de usar 180, usamos lo que teníamos, lo que deberíamos tener, 2 a la 3, por 3 a la 2 por 5. Esto lo dividimos entre 24 y ahora sí, esto sí. Y entre 90, pues también, ¿vale? Ese es un múltiplo común de ellos dos. Y es el más pequeño porque cualquier factor que le quites ya quedaría fuera. ¿Vale? Vamos para dejarlo bien claro, vamos a escribir nuevamente la descomposición en factores del 24 y el 90. El 24 es igual a 2 a la 3 por 3 a la 1. Y el 90 es igual a 2 a la 1 por 3 a la 2 por 5. Y vamos aquí a marcar aquellos que tienen el mayor grado. Fíjense, aquí está el 2 a la 3, que está aquí, es el que mayor grado tiene entre estos dos, de los que tienen 2, ¿vale? Buscamos los factores. Primer factor, el 2. ¿Cuáles tienen 2? Pues los dos tienen 2. ¿Cuál es el que mayor grado tiene? Pues el 2 a la 3. Y lo marcamos. Y ahora, lo mismo hacemos con el 3. Siguiente factor es el 3. Ambos tienen 3, pero ¿en cuál tiene mayor grado? Pues aquí es donde tiene mayor grado el 3, que está 3 a la 2. Por otra parte tenemos el 5. El 5 solamente existe aquí, con lo cual aquí lo marcamos, 5 a la 1. Entonces la factorización, el mínimo común múltiplo, tiene que ser esos elementos. Mínimo común múltiplo de 24 y 90,
pues tiene que ser igual a 2 a la 3 por 3 a la 2 por 5 a la 1. ¿Vale? Es este y este. De cada uno, el que tenga mayor grado entre los que estamos comparando. Y ese número es igual a 360. Cualquier múltiplo de este mínimo, o sea, cualquier múltiplo común de 24 y 90 tiene que ser múltiplo también de 360. ¿Vale? Sí, fíjense que para comprobar, pues lo que podemos hacer es, podemos enumerar los múltiplos de 90 hasta 360 y ver cuáles de ellos son múltiplos de 24. ¿Vale? Fíjense, 90, tenemos el primero es 90, el siguiente múltiplo de 90 es 180. Después de 180, 90 por 3 es 270. 270 y después viene 360, ¿vale? Que es 90 por 4. Y podemos comprobar que 90, no es, que ninguno de ellos es divisible entre 24. Ninguno de esos múltiplos. Ninguno de los múltiplos de 90 excepto el 360. 90 entre 24, pues evidentemente no da exacto. Si comprobamos ahora 180 entre 24, pues tampoco da exacto. 270 entre 24 tampoco da exacto. Y el que sí da exacto es 360 entre 24, que da 15. Es el primero que es múltiplo de ambos. ¿Vale? Así que efectivamente el mínimo común múltiplo es 360. Es este. Pero fíjense cuánto nos hemos ahorrado, cuántos múltiplos hubiésemos tenido que hacer si hubiésemos hecho toda la lista de múltiplos de 24, toda la lista de múltiplos de 90 para sacar el más pequeño. Con la descomposición en factores sale en, o sea, es esto que hemos escrito acá. Sale solamente en 3 pasos. Haces la descomposición, tomas los que tienen mayor grado y ese es el mínimo común múltiplo. Y la explicación es todo lo que hemos explicado anteriormente. O sea, lo importante es entender el procedimiento y el porqué de ese procedimiento, no solamente el procedimiento. ¿Vale? Vamos a continuar. Vamos a regresar a la presentación para continuar con ella. Ahora tenemos un procedimiento. Siempre podemos seguir la misma idea, el mismo proceso que en el problema anterior para encontrar el mínimo común múltiplo de cualquier grupo de números. Pueden ser 1, 2, o sea, 1 no, pero 2, 3, 4, 5, los que sea, ¿vale? Importante, para encontrar la factorización prima del mínimo común múltiplo de un grupo de números, primero encontramos la factorización prima de cada número. La factorización prima de cada número del mínimo común múltiplo es el producto de la mayor potencia de cada factor primo que aparece en las factorizaciones primas de los números. O sea, como hicimos el 2, buscamos el 2. Todos los que tienen 2. ¿Cuál es el que tiene mayor grado? Pues ese tiene que estar en la factorización prima. El 2 elevado a ese número. En nuestro caso fue 3. ¿Cuál es el siguiente número que aparece? El 3. Aparece en algunos y no en todos. No importa, lo cogemos también. ¿Cuál es el que tiene mayor grado dentro de los que está? Pues ese lo ponemos. Y así es como con los bloques y los legos se ve muy visualmente. Habíamos dicho que todo múltiplo tiene que incluir a cada secuencia de bloques, con lo cual lo que haces es, para cada color, buscas cuántos hay. Del color del 2 hay 3, pues tiene que incluir a 3. Si el otro tiene 5, pues el más grande tienes que incluir. ¿Por qué? Porque tiene que incluir a la secuencia de los de 3 y a las del otro también. ¿Vale? Entonces así lo vas construyendo. Nuestra explicación del problema anterior no solo nos dice cómo encontrar la factorización prima del mínimo común múltiplo entre 24 y 90, sino que también nos dice que este factor primo es el más alto que aparece en la factorización de cada número. También nos dice que la factorización prima debe estar incluida de cualquier múltiplo común de 24 y 90. O sea, esa factorización prima del mínimo común múltiplo va a estar dentro de la factorización prima de cualquier múltiplo común de 24 y 90. Es decir, la factorización prima de cualquier múltiplo común positivo debe tener el 2 elevado al menos a la 3, ¿vale? Porque ese es el que aparece en nuestra descomposición. Debe tener el 3 elevado al menos a la 2 y debe tener el 5 elevado al menos a la 1, ¿vale? Para que sea múltiplo común de 24 y 90. Tiene que incluir dentro de sí la factorización del mínimo común múltiplo de ellos dos.
¿vale? Es algo realmente, en mi opinión, es algo muy bonito. O sea, y además cualquier múltiplo de mínimo común múltiplo de 24 y 90 debe también ser múltiplo común de 24 y 90, ¿vale? O sea, resumiendo, si A y B son enteros positivos, todo múltiplo del mínimo común múltiplo de A y B es múltiplo común de A y de B, ¿vale? Y todo múltiplo común de A y de B es un múltiplo, va a ser un múltiplo del mínimo común múltiplo de A y de B. Es un poco trabalengua, pero bueno, ustedes traten de pensarlo, reflexionarlo y van a ver por qué es cierto. Si tienen alguna duda, pues no duden en preguntar. Vale, vamos ahora a utilizar este procedimiento para calcular algunos de estos mínimos común múltiplos. De 96, 144, 28, 35. Aquí nos dan varios números. Lo siento. Varios números escritos como una factorización. O sea, un número y otro número escritos ya en descompuestos, su factorización en factores primos, lo cual nos facilita el trabajo. No se asusten, de hecho es más fácil así que cuando están dados así, porque no tienes que hacer la descomposición en factores primos. Y aquí nos dan 3 números, que ya es un poquito más complicado. Ustedes intenten hacerlo, nosotros vamos al cuaderno para resolverlo ahí. Vale, vamos a empezar con el apartado A, que es tal vez es el más fácil. Este vídeo va a ser un poquito largo, ¿vale? Pero bueno, es importante. El 96, fíjense que lo podemos descomponer. Podemos, por ejemplo, dividir entre 2 o entre 3 primero para hacerlo un número más pequeño y después hacer la descomposición. De todas formas, yo voy a poner directamente la descomposición. Ustedes, si tienen alguna duda, pues vayan. El 96 es 2 por 5 por 3 a la 1. O sea, 2 a la 5 por 3 a la 1, perdón, no 2 por 5. 2 a la 5 por 3 a la 1. Y el 144 es igual a 12 al cuadrado, que es 2 a la 4 por 3 a la 2. Vale, entonces el mínimo común múltiplo entre ellos dos, fíjense que va a tiene el 2 a la 5, o sea, entre el 2, el que mayor grado tiene es el 5. Así que este tiene que incluir 2 a la 5 por. Y ahora, entre los que tienen el 3, los que aparece el 3 como factor, el que mayor grado tiene es este, 3 a la 2. Así que tiene que incluir también el 3 a la 2. Y es este número, 2 a la 5 por 3 a la 2. Ya está, tan fácil como eso. Y eso da como resultado 288. ¿Vale? Es el resultado que obtenemos. En el apartado B tendríamos 28, que es 7 por 4, con lo cual es 2 a la 2 por 7, ¿vale? Y el 35. El 35 es 7 por 5, o sea, 7 a la 1. Y aquí tenemos 5 a la 1 por 7 a la 1. ¿Cuál es el primer factor que aparece? Pues el primer factor que aparece es el 2 a la 2, es este de aquí. ¿Vale? 2 a la 2. En este no hay 2, así que queda este. El siguiente factor es el 5, que aparece aquí 5 a la 1. ¿Vale? Tenemos aquí el 5 a la 1, como aquí no hay 5, pues también tenemos que adicionar este 5 a la 1. Y ahora el siguiente factor que aparece es el 7, que coincide en ambos, así que podemos tomarlo de cualquiera de los dos. Entonces sería este, 7 a la 1 por 7 a la 1. Así que el mínimo común múltiplo entre ellos dos es esto, 2 a la 5 por 2 a la 2, perdón, por 5 a la 1 por 7 a la 1. Y eso como resultado, pues va a dar 4 por 5, 20, por 7, 140. Ese sería el B. Ahora, para el apartado C. En el apartado C tenemos 2 a la 2 por 3 a la 3 por 5 a la 1. Y ahora tenemos aquí 3 a la 3 por 5 a la 2 por 7 a la 1. Si les es más cómodo, pueden escribirlos uno debajo del otro, ¿vale? Aquí, por ejemplo, poner el 3 a la 3.
aquí el 5 a la 2 y aquí el 7 a la 1, ¿vale? Para que les sea más cómodo comparar. El 2 aparece aquí solo, así que tenemos que tiene que tener un 2 a la 2. El 3 aparece en los dos lugares, pero en los dos aparece con el mismo grado, como 3 a la 3. Así que podemos tomar cualquiera de los dos. Por ejemplo, podemos tomar este de aquí. Cualquiera de los dos nos bastaría. Por 3 a la 3. Ahora, el 5 aquí aparece a la 1 y aquí aparece a la 2. Así que tenemos que tomar este que está elevado a la 2. Entonces, por 5 a la 2. Y por último, el 7 que está solo, con lo cual tenemos que añadirlo también. Por 7 a la 1. Y este sería el número que hemos, la descomposición, ¿no? del número. Si quieren esto calcularlo, pues sacan las cuentas, pueden ser en su calculadora, cualquier lugar. Esto va a dar, fíjense, aquí 2 a la 2 es 4 y 5 a la 2 es 25. Así que 4 por 25 es 100 y 9 por 7 es... 9 no, 27 por 7. Bueno, eso es un poco más grande, es 189, así que quedaría 189 por 100, que es 189 y dos ceros. Si no, bueno, hacen las cuentas ahí a mano y ya está. ¿Vale? Y ahora en el apartado D, pues tenemos el 24. El 24, que es igual a que 24 es como 6, como 3 por 8, así que es 2 a la 3 por 3. El 36 es 4 por 9, así que es 2 a la 2 por 3 a la 2. Porque 4 es 2 a la 2 y 9 es 3 a la 2. Y finalmente el 42 es 6 por 7. Así que esto sería 2 por 3 por 7. 2 por 3 es 6 y 7. Aquí a la 1. A la 1, a la 1 y este de aquí a la 1 también. Vale, ahora fíjense, de los que tienen grado 2, ¿cuál es el más grande? Pues es este de aquí. Así que, porque este tiene grado, este tiene exponente 3, este 2, este 1, el que más exponente tiene es este. Así que tendríamos 2 a la 3. Ahora, de los que tienen grado 3, el más grande es este de aquí, que es 3 a la 2. Entonces sería por 3 a la 2. El resto no podemos. Si ponemos solamente un 3, ya no va a ser múltiplo de 24, ni de 42. Y el 7. El 7 aparece aquí, así que tenemos que ponerlo. 7 a la 1, por 7 a la 1. Si no ponemos el 7, no va a ser múltiplo ni de 24 ni de 36. ¿Vale? Y entonces el resultado sería 7 por 2 a la 3 es 8, 3 a la 2 es 9, o sea, 7 por 8 por 9. Y eso es igual a 504. Y sería todo. Ese sería el ejercicio. ¿Vale? Fíjense que no es un ejercicio poco, bueno, tampoco es excesivamente difícil, es comprender más bien cómo va lo del mínimo común múltiplo, calcularlo y dar los resultados. Vamos a regresar a la presentación para continuar con ella. ¿Vale? Aquí vemos este ejercicio, el problema 3.30. Este es otro problema que es muy interesante para resolver. Intenten resolverlo ustedes. Todavía quedan, además de este, quedan un par de problemas más. No, 3 más. ¿Vale? Entonces esta, como dije, es una presentación, yo creo que de las más largas que vamos a hacer. Este problema número 30 lo que dice es, son iguales los mínimo común múltiplo de 2 por 500, o sea, 2 por 500 que es 1000 y 2 por 300 que es 600, es lo mismo que 2 por el mínimo común múltiplo entre 500 y 300. O sea, la idea es, si yo tengo un número que está multiplicando ambos números, lo puedo sacar fuera del mínimo común múltiplo y simplificar un poco los números con los que estoy trabajando, va a ser lo mismo. El apartado B dice, sean A y B números enteros, debemos tener que el mínimo común múltiplo de 2 por A y 2 por B es lo mismo que el mínimo común múltiplo de 2 por el mínimo común múltiplo de A y B. Si A y B son números enteros, debemos tener que mínimo común múltiplo de 15A y de 15B es 15 por el mínimo común múltiplo de A y de B. Y después nos piden que calculemos este mínimo común múltiplo. A ver qué tal. Bien, vamos a hacer el apartado A. Ustedes intenten resolverlo en sus libretas y
yo lo voy a resolver en el cuaderno, van a poder ver la solución ahí. Vale, en el apartado A tenemos el mínimo común múltiplo de 2 por 500 y 2 por 300. ¿Vale? Fíjense que esto, para resolverlo, lo que vamos a hacer es lo de siempre. Vamos a hallar la descomposición en factores del 500 y del 300. ¿Vale? Fíjense, el 500 va a ser igual a 5 por 100 y el 100 es 2 a la 2 por 5 a la 2, así que al final lo que tenemos es 2 a la 2 por 5 a la 3. ¿Vale? Si tienen alguna duda, pues lo pueden calcular ustedes siguiendo cualquiera de los métodos que hemos enseñado para hallar la descomposición en factores. Y el 300 es como 3 por 100, así que sería 2 a la 2 por 3 por 5 a la 2. ¿Vale? El 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Entonces, para hallar la descomposición en factores del mínimo común múltiplo, sería, tomamos de los que tienen el 2 como factor, ambos lo tienen, el de mayor grado, pues puede ser cualquiera de los dos. Voy a tomar este. Sería 2 al cuadrado. Por, ahora, el siguiente es el grado 3. Aquí hay uno que tiene grado 3 a la 1, que no lo he puesto, a la 1. Así que aquí sería 3 a la 1. Y ahora de grado 5, notemos que los dos tienen grado 5, pero en este el exponente, o sea, los dos tienen el factor 5, pero en este el exponente es mayor, es 5 a la 3. Así que sería por 5 a la 3. Esta es la descomposición, perdón, esto no es esto. Esto va a ser el mínimo común múltiplo de 500 y 300. Pues va a ser igual a eso que habíamos escrito, ¿vale? A 2 a la 2 por 5 a la 3 por 3 a la 1. ¿Vale? Es esta. Si quieren podemos ponerlo en orden, que es como se suele poner. 3 a la 1 por 5 a la 3. ¿Vale? Y ahora, por otra parte, para hallar la descomposición del 2 por 500... es igual a, voy a escribirlo acá al lado, o sea, 2 por 500 es la misma de 500 multiplicada por 2, así que sería 2 a la 3 por 5 a la 3. Y aquí si hacemos 2 por 300, pues lo que vamos a tener es 2 a la 3 de nuevo por 3 a la 1 por 5 a la 2. O sea, sería la misma de 300 multiplicada por 2, así que lo que hacemos es añadir un grado más al 2. Fíjense que aquí la descomposición es 2 a la 3, 5 a la 3 y 3 a la 1. ¿Vale? Lo único que cambia respecto a esta es que tenemos 2 a la 3, el 3 a la 1 sigue estando igual y el 5 a la 3 está igual. La única diferencia entre ambas es este elemento, que aquí está a la 3 y aquí está a la 2. ¿Vale? O sea, ¿qué es lo que hemos hallado? Aquí se puede comprobar que efectivamente el mínimo común múltiplo de 2 por 500 y de 2 por 300 es igual a 2 por 2 veces, fíjense que esto es igual a 2 por el que está acá abajo, 2 a la 2 por 3 a la 1 por 5 a la 3, ¿vale? 2 por el mínimo común múltiplo de estos dos, de 500 y de 300 solitos. ¿Vale? O sea que podemos hallar el mínimo común múltiplo de este producto, 2 por este, 2 por este, es como sacar afuera el 2. ¿Vale? Bien, vamos ahora a el apartado B. En el apartado B nos dicen, sean A y B enteros positivos, debemos tener mínimo común múltiplo de 2A y 2b es igual a 2 veces el mínimo común múltiplo de a y de b, pues la idea podemos usar lo mismo que hemos usado en el anterior. O sea, la factorización prima de a y de b tienen el 2 como factor,
más, tienen un 2 más, un factor 2 más que las correspondientes de A y B originales. ¿Vale? Al multiplicar por 2 lo que hemos añadido es un 2 más, un bloque de 2. Así que la mayor potencia de 2 que aparece en la factorización de 2a o 2b tiene un exponente de 2 mayor en una potencia, tiene un 2 más solamente. ¿Vale? Entonces, esto nos dice que la factorización prima del mínimo común múltiplo de 2a y 2b tiene un factor más de 2 que la factorización prima del mínimo común múltiplo de a y de b. Y como las dos factorizaciones primas son, por lo demás, van a ser iguales, entonces sí se va a tener esa propiedad que está aquí. ¿Vale? Se va a cumplir. ¿Queda claro? O sea, aquí lo único que hemos añadido es un 2, así que lo que hacemos es como tener un bloque de 2 más. Pero lo vamos a tener en ambos. ¿Vale? Con lo cual, simplemente la factorización prima queda igual, el que es mayor va a seguir siendo mayor, el que es menor va a seguir siendo menor. Lo único que en el 2 va a aparecer un 2 más, así que va a ser 2 por lo que teníamos antes. O sea, es esta misma idea que está aquí, se puede reproducir para cualquier número. Es lo que estamos teniendo aquí. Y ahora en el apartado C, fíjense que va a ser más o menos lo mismo, ¿vale? Ahora lo que vamos a utilizar es el B para el C. Podemos utilizar el B. O sea, fíjense que tenemos que el mínimo común múltiplo de 15A, 15B, ¿vale? ¿Esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual al mínimo común múltiplo de 3 por 5 por A y de 3 por 5 por B. ¿Vale? Entonces ahora podemos utilizar lo que hemos visto en el apartado anterior. Esto vamos a poder sacar afuera lo que vimos para el 2 lo podemos aplicar realmente para cualquier número primo. Entonces vamos a poder sacar afuera, por ejemplo, el 3. Esto va a ser igual a 3 por el mínimo común múltiplo de 5A y de 5B. Y ahora, usando esto mismo, podemos sacar afuera el 5 también. ¿Vale? Entonces esto va a ser 3 por 5 por el mínimo común múltiplo de A y B. Y 3 por 5 es 15. O sea que esto va a ser 15 mínimo común múltiplo de A y B. O sea que esencialmente lo que estamos teniendo, lo que estamos demostrando es que si tenemos que el mínimo común múltiplo de n por A y n por B, esto va a ser igual a n por el mínimo común múltiplo de A y B, ¿vale? Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo la vida en cierta medida, porque ahora fíjense que para el apartado D tenemos estos números que son enormes. Pero aquí yo creo que se ve claramente lo que está sucediendo. Fíjense que esto es 1000, 0, 1, 0, 1, 0 por 6 y lo mismo 0, 1, 0, 1, 0 por 7. ¿Vale? Es como tener ese número multiplicado por 6 y por 7. ¿Vale? Se ve, yo creo que es bastante visual, ¿no? Si multiplicamos esto por 6 obtenemos esto y si multiplicamos esto por 7 obtenemos este de aquí. ¿Vale? Entonces el mínimo común múltiplo de 6, 0, 6, 0, 6, 0 y 7 ceros, perdón, 7, 0, 7, 0 va a ser igual a 1, 0, 1, 0, 1, 0 por el mínimo común múltiplo de 6 y de 7. Y el mínimo común múltiplo de 6 y de 7, fíjense que realmente no tienen nada en común si se ponen a ver, ¿vale? Porque el 6 es igual, lo voy a escribir aquí aparte, con otro color. El 6 es igual a 2 por 3 y el 7, la descomposición del 7 es el propio 7. Como no tienen nada, ¿vale? Entonces el mínimo común múltiplo entre 6 y 7 es igual a 2 por 3 por 7.
¿vale? Ellos son primos relativos, así que es igual a 42, ¿vale? Que es el producto de ellos dos. Entonces aquí lo que nos va a quedar es 1, 0, 1, 0, 1, 0 por 42. Y ese va a ser el resultado. Cuando multipliquemos, esto nos queda 4, 2, 4, 2, 4, 2, 0. ¿Vale? Pueden hacer ustedes las cuentas, pero lo que va a quedar va a ser eso. Y ese va a ser el mínimo común múltiplo entre estos dos números. ¿Vale? Y no hemos tenido ni siquiera que hallar la descomposición, simplemente utilizando las propiedades. ¿Vale? Bien, vamos a regresar a la presentación para ver los dos apartados que quedan, tres apartados que quedan. El siguiente es este, te dice lo que he comentado anteriormente. Resumiendo, lo que tenemos es esto, el mínimo común múltiplo de n por a y de n por b es n por el mínimo común múltiplo de a y b. ¿Vale? Y ahora vamos a ver problemas. Dice, una iglesia toca sus campanadas cada 15 minutos, el colegio toca sus campanadas cada 20 minutos y la guardería toca sus campanadas cada 25 minutos. Si todos ellos tocan las campanas al mediodía, o sea, al mediodía del mismo día, ¿a qué hora volverán a tocar todos juntos las campanas? ¿Vale? La idea es, sucede cada un periodo de tiempo, o sea que las campanas de la iglesia se tocan cada 15 minutos, o sea que van a ser en múltiplos de 15 a partir del mediodía. Las campanas de la escuela tocan cada 20 minutos, así que van a ser múltiplos de 20 a partir del mediodía. Y las campanas de la guardería tocan cada múltiplos de 25, así que van a ser, o sea, cada 25 minutos, así que van a ser en múltiplos de 25. Entonces, si se fijan, lo que tenemos que ver para que coincidan, tiene que haber mínimos, o sea, tiene que haber el mínimo común múltiplo, es lo que estamos buscando ellos tres, ¿vale? Para que se cumplan las tres condiciones a la vez. Que toquen a la vez, porque esta toca en múltiplos de 15, este toca en múltiplos de 20 y este en múltiplos de 25. Para que toquen las tres a la vez, tienen que ser en mínimos, en múltiplos comunes de ambos, de todos, de los tres. Entonces es el mínimo común múltiplo de 15, 20 y 25 para saber cuándo va a ser la siguiente hora a la que van a tocar. Y van a tocar juntas cada vez que haya un múltiplo común de ellos tres. ¿Vale? Vamos primero a escribir las descomposiciones. El 15 es muy fácil. El 15 es 3 por 5. El 20 también bien es fácil porque es 4 por 5 y 4 es 2 a la 2 por 5. Y el 25 es igual a 5 al cuadrado. ¿Vale? Entonces aquí, fíjense, lo que estamos interesados en cuál es. Tenemos por una parte, los que tienen grado 2, solamente está este, el 2 al cuadrado. Así que tenemos este. Los que tienen grado 3, solamente tenemos el 3, 3 a la 1. Tenemos realmente. Y los que tienen 3 a la 1, vamos a poner aquí un 1, aquí el 5 a la 1, 5 a la 1. Y los otros, los que tienen el otro grado, los que tienen grado, los del factor 5, perdón, no los que tienen grado 3, los que tienen el 3 como base, 3 a la 1. Los que tienen el 2 como base, solamente está el 2 a la 2. Y los que tienen el 5 como factor, todos tienen 5, pero el que mayor grado tiene es este, que es 5 al cuadrado. O sea que la descomposición en factores de esto, pues va a ser igual a... O sea, la descomposición en factores del mínimo común múltiplo es 2 a la 2 por 3 a la 1 por 5 al cuadrado. O sea, esto es 25 por 4, que es 100, por 3, que es 300. O sea que esto va a ser igual a 300. Esa es la cantidad de minutos a partir del mediodía que van a tocar todos juntos. Pero bueno, 300 entre 6... 300, perdón, entre 60... Uy, he escrito 306. 300 entre 60, esto es igual a 5, o sea que 5 horas después. ¿A qué hora volverán a tocar las campanas todos juntos? A las 5 p.m. ¿Vale? O sea, 5 después del mediodía, o a las 17 horas. Como prefieran, como más cómodo les sea. Ese es el ejercicio. Si se fijan, es un ejercicio que no es complicado, pero bueno, tiene el hecho de ser problemas.
Aquí la clave para entender que es el mínimo común múltiplo es que te están hablando de que sucede cada cierto tiempo, en el mismo periodo de tiempo, con lo cual los momentos en los que van a suceder van a ser múltiplos de esos que tenemos, ¿vale? En el 32, ejercicio 32, nos están pidiendo, dice el 16.128 es múltiplo de 6, 7 y 8. ¿Cuál es el menor múltiplo de 6, 7 y 8 que es mayor que 16.128? ¿Vale? Este es un poquito más complicado, pero no tanto. La idea está en tratar de hallar el mínimo común múltiplo de este número de 6, 7 y 8. ¿Vale? Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 6, 7 y 8. Este sí creo que lo voy a resolver en el cuaderno. Vamos a pasar al cuaderno. Tenemos 6 es igual a 2 por 3. El 7, la descomposición del 7 es el propio 7 y la descomposición del 8 es 2 a la 3. Así que la descomposición que estamos buscando de los que tienen al 2 como potencia, el de mayor grado es 2 a la 3. Aquí esto es a la 1, a la 1, a la 1. De los que tienen el 3 o sea, en su descomposición como factor, 3 a la 1 es el que tiene mayor grado, es el único de hecho, y con el 7 solamente está el 7. O sea que la descomposición en factores del mínimo común múltiplo de 6, 7 y 8, pues va a ser igual a 2 a la 3 por 3 a la 1 por 7 a la 1. Esto 3 por 7 es 21 y es 21 por 8. ¿Vale? 21 por 8 es 168. ¿Vale? Este sería el mínimo común múltiplo. Por otra parte, sabemos que 16.128 es múltiplo común, o sea, es múltiplo de 6, 7 y 8. Y entonces esto implica que es múltiplo también de 168. ¿Vale? Pero la idea es que, claro, al ser 168 el mínimo común múltiplo, todos los múltiplos de 6, 7 y 8 tienen que ser múltiplos de él. Y no hay otros que sean múltiplos del 6, 7 y 8 que no sean múltiplos de 168. O sea que entre 16.128, aquí está el 16.128, el siguiente múltiplo que hay de 6, 7 y 8, o sea, el siguiente múltiplo común de 6, 7 y 8, tiene que estar a una distancia de 168 elementos. O sea, tiene que ser este número más 168. Y para acá lo mismo, menos 168. ¿Por qué? Porque todos los múltiplos comunes de 6, 7 y 8 tienen que ser múltiplos de 168. Y como este ya es múltiplo de 168, el siguiente que está detrás tiene que ser 168 unidades mayor que este número. O sea que el número que estamos buscando es 16.128 más 168. Y eso va a ser igual a 16.296. ¿Vale? Y ese sería el ejercicio. Este es un poquito complicado, la verdad. No es que sea difícil, es que el razonamiento, la idea, esta es la idea importante de que digamos, todos los múltiplos comunes de determinados números tienen que ser múltiplos del mínimo común múltiplo y no hay ningún otro múltiplo común de los números que no sea múltiplo del mínimo común múltiplo. Esa es la idea que está detrás y es una idea muy importante para resolver determinados tipos de problemas. Vamos a regresar a la presentación para continuar. Y vamos al problema número 33, que ya es el último de este día. ¿Vale? De este vídeo. Dice, ¿cuál es el menor número entero positivo mayor que 1 que deja resto 1 al dividirlo por 6, 7 y 8? ¿Vale? O sea,
el menor número entero positivo mayor que 1 que deja resto 1 al dividirlo por 6, 7 y 8. Vale, como la idea es, para que deje resto 1, lo que tiene que suceder es que sea una unidad más que el múltiplo, ¿vale? Entonces, como el mínimo común múltiplo, ya vimos en el apartado anterior, como el mínimo común múltiplo de 6, 7 y 8 es igual a 168. Entonces, para que deje resto 1, para que esté una unidad más, tiene que estar una unidad más por encima de este. Entonces, el siguiente número va a ser igual a 169. ¿Vale? Es el menor de todos ellos. Porque fíjense que un número deja resto 1 si se divide por 6 cuando es 1 más que un múltiplo de 6. De forma similar, un número deja resto 1 si se divide por 7 si es una unidad más que un múltiplo de 7. Y así lo mismo con el 8. Entonces tiene que ser una unidad más que un múltiplo de 6, una unidad más que un múltiplo de 7 y una unidad más que un múltiplo de 8. O sea, realmente tiene que ser una unidad más que un múltiplo común de 6, 7 y 8 para que sea el mismo número. Porque si no, tú puedes encontrar, claro, uno que te deje resto 1 para 6, pero a lo mejor no te lo deja para 7 o a lo mejor no te lo deja para 8. Entonces tiene que ser una unidad más que el mínimo común múltiplo de ellos tres. O sea, tiene que ser el 168, que es el mínimo común múltiplo más 1, que es 169. Y ahora en el apartado B nos dicen encuentra el menor número positivo que deja resto 5 al dividirlo por 6, un resto 6 al dividirlo por 7 y un resto 7 al dividirlo por 8. Ya este es un poquito más complicado, ¿vale? Dice, un número deja resto 5 cuando lo divides, o sea, cuando lo divides por 6 es 1 menos que 6. ¿Vale? Para dejar resto 5, cuando lo divides por 6, tiene que ser 1 menos que un múltiplo de 6. Igual, para dejar resto 7, 6 al dividirlo por 7, tiene que ser 1 menos que el múltiplo de 7. Y para dejar resto 8 al dividirlo por 7, perdón, resto 7 al dividirlo por 8, tiene que ser 1 menos que un múltiplo de 8. Entonces lo que tenemos, como es 1 menos en cada uno de los casos, tiene que ser 1 menos que el mínimo común múltiplo entre 6, 7 y 8. Entonces este en el apartado A, o sea, vamos a tener que, esto va a ser mínimo común múltiplo de 6, 7, 8 más 1, y esto es igual a 169. Y en el apartado B lo que vamos a tener es que es mínimo común múltiplo de 6, 7, 8 menos 1. Y eso es igual a 167. Entonces el 167 es el primer número que a la vez deja resto 5 al dividirlo por 6, resto 6 al dividirlo por 7 y resto 7 al dividirlo por 8. ¿Vale? Ya si cambias un poco las cosas, ya la cosa es distinta, ¿vale? No puedes, o sea, tiene que ser, por ejemplo, para que te deje resto, si quieres que te deje resto 4 al dividir entre 6, resto 5 al dividir entre 7 y resto 8 y resto 6 al dividir entre 8, pues entonces sería el mínimo común múltiplo menos 2. O si quieres que te deje resto 2 al dividir entre cada uno de los números, sería el mínimo común múltiplo más 2. ¿Vale? Es más o menos la idea. Este sí es un poquito más complicado, lleva un poco más de razonamiento, pero bueno, es una idea muy bonita e interesante de comprender. Eso es todo en el vídeo. Recuerden que en la descripción tienen algunos ejercicios que pueden hacer. Es un vídeo bastante largo, pero bueno, esta unidad es así. Los siguientes vídeos de esta unidad serán, espero, más cortos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.